Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con las transmisiones que tenemos del Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arp, que ese es el libro que nosotros estamos meditando, ¿verdad? A la luz del magisterio de la Iglesia. Y pues vamos a comenzar. Hoy empezamos un poquito más tarde porque tuve que arreglar unos tubos. Pero ¿qué creen que pasó? Se rompió el tubo por dentro, así que voy a tener que comprar otro. Y uno dice, ay, pero ¿por qué pasó eso, Señor? ¿Por qué se me rompió acá? Sí, iba a grabar. Pero pues así son las cosas, ¿verdad? Hay que ofrecer, como dice Job, las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan durante el día. Bueno, pues agradezco a los que se vayan conectando, los que lo vean en diferido, y seguimos con este catecismo del Padre José de Arp, y te invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude el Señor, pues en nuestra vida personal, en las cosas que hacemos, en nuestras dificultades, a veces como esto que se me rompió ahorita, que tengo que comprar mañana temprano, pero que pues hay que realizarlo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar acerca, precisamente, seguimos avanzando, ya vamos a la pregunta 183. Y nos habla acerca de que el artículo 4 dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es lo que nos dice precisamente el credo cuando nosotros vamos a la Santa Misa. Pero hay un cambio, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace años así decía, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, y fue cambiado, dice, padeció en tiempos de Poncio Pilato. O sea, no bajo el poder. Yo creo que fue una modificación que se hizo, porque pues él no tiene el poder. Por eso, ¿se acuerdan que Jesús cuando le dice Jesús a él, si no fuera, porque le decía, tengo el poder para juzgarte, para condenarte, y Jesús le dice, si ese poder no te lo hubieran dado desde arriba, no lo podrías hacer. O sea que el hombre está limitado en el poder, ciertamente, pues por designio, pues a veces por gente que vota por X o por Y persona, o a veces por imposición, pues puede estar uno gobernando, pero eso no quiere decir que sea agradable a Dios su gobierno, ¿verdad? Y eso pasó ahí con Poncio Pilato, quien lo mandó a la crucifixión. Vamos a analizar el número 183 que dice, ¿qué padeció por nosotros nuestro Señor Jesucristo? Dice, nuestro Señor Jesucristo padeció muchísimo durante toda su vida, y al final de ella, después de una cruel agonía en el huerto de los olivos, fue preso, tratado como loco, azotado, coronado de espinas y por último clavado en la cruz. Bueno, como hemos mencionado antes, el sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento extremo. No es un sufrimiento como a veces podríamos pensar nosotros que hubiera sido algo muy sencillo. Yo siempre he dicho que ese sufrimiento tenía que ser así al extremo para que nos cayéramos en cuenta el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Dice, los apóstoles mencionan los padecimientos del Señor Jesucristo mediante después de haber hablado de su nacimiento, porque nuestro Señor nació para padecer y siempre padeció. Desde el primer instante de su vida tuvo presente ante los ojos del alma sus padecimientos acompañados de todas sus circunstancias, de suerte que ya de antemano padecía espiritualmente lo que más tarde le habría de suceder en la realidad. Él como Dios, acuérdense que hemos dicho que Jesucristo tiene la parte humana y la parte divina, él como Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y sin duda alguna que la parte humana se resistía. Por eso decía Jesús en un momento de oración, le dice al Padre, si puedes quitarme esto, apártalo, si no, no hay problema, ¿verdad? Lo decía en otras palabras. Pero lo que quería decir Jesús es eso. La parte humana no quiere, pero quiere obedecer a Dios Padre, entonces hay que hacerlo. Y a veces nos pasa así en muchas ocasiones, ¿verdad? No queremos hacer algo, pero después analizamos qué es lo correcto y hay que hacer ese sacrificio, aunque nos cueste. Dice aquí, padeció dolores acervísimos, tanto en el cuerpo como en el alma, y ésta sintió los tormentos como si no estuviera unida a la divinidad. O sea, como si no estuviera, pero claro que estaba unido. Es que en ciertas maneras la parte humana, pues ahí estaba presente, y eso hacía que las cosas se dificultaran un poco.
pero siempre su convicción, su parte divina, hacía que saliera adelante. El credo hace expresa mención del gobernador romano de la Judea, Poncio Pilato, bajo cuyo gobierno sucedieron todas estas cosas con el fin de precisar el tiempo y lugar en que se desarrollaron estos acontecimientos importantísimos de toda la historia para que nadie pueda dudar de la verdad. Es decir, es algo histórico, no es solamente el hecho de que esté escrito en las Sagradas Escrituras y sea palabra de Dios, lo cual es suficiente para creer, pero también históricamente Jesús de verdad padeció todo esto. Y dice en el 184, ¿cuánto tiempo estuvo Jesucristo colgado en la cruz? 3 horas estuvo Jesucristo colgado en la cruz padeciendo indecibles tormentos de cuerpo y alma. Y después dice, al final inclinó la cabeza y expiró diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está en Lucas 23:46. Ese momento tan terrible para la humanidad, de pasar 3 horas en la cruz, viviendo, sufriendo y ofreciendo las cosas, ese dolor, aquí nos dice, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto sobre todo físico. Bueno, había las dos. Y es el momento que nos debe de hacer reflexionar. Por eso, cuando estemos tristes, desanimados, intranquilos, una buena forma de restablecernos es voltear a ver a la cruz, voltear a ver una cruz donde esté Jesús y reflexionar que por qué me quejo, que por qué me siento así, cuando Jesucristo sufrió mucho más por nosotros. Aquí nos dice, la cruz, dice, quiso el Señor morir en la cruz, en el árbol de la cruz, para que de donde nació la muerte, de ahí saliera la vida, porque pues viene de un árbol de la vida, porque la serpiente que había vencido en un árbol a los primeros padres fue vencida por Cristo en el árbol de la cruz. Vean cómo tiene tanta simbología. La cruz antes madero de ignominio y de maldición, como dice Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13, es ahora señal de honor y de bendición. La imagen del crucificado es para nosotros fuente inagotable de consuelo y de fortaleza. Y aquí puede venir reflexión para aquellas personas que pues no son cristianas, que cómo es posible que alguien que murió en una cruz sea para nosotros nuestro Salvador. Porque como él mismo dijo, soy rey, pero no soy rey de este mundo. Tal vez todos pensaban, ¿verdad?, que podía ser el rey y que podía gobernar su pueblo, vencer a los romanos, pero no hablábamos de un reino de aquí, sino un reino en el cielo. Dice el 185, ¿murió Jesucristo realmente? Y dice, sí, Jesucristo murió realmente porque su alma se separó real y verdaderamente de su cuerpo. Es decir, vivió, como dijimos, desde el momento de nacimiento, desde haber estado en el vientre de la Santísima Virgen María, hasta sufrir ese paso de la vida a la muerte. Vean qué interesante. Es decir, quiso vivir exactamente lo que vive un ser humano. Sus sufrimientos, ya hemos dicho, igual a todos menos en el pecado. Dice también en el 186, y esto es muy interesante, ¿se separó también de él la divinidad? No. La divinidad quedó siempre inseparable, unida con el cuerpo y con el alma del Señor también después de su muerte. Es decir, se murió el cuerpo, claro, pero su parte divina no murió. Algo parecido a lo que sucede cuando un soldado desenvaina la espada. Aunque la espada se aparte de la vaina, permanecen ambas unidas a la persona del soldado que tiene en su mano la espada y en otra la vaina. Ven qué interesante el ejemplo. Y en el 187 nos dice, ¿qué milagros sucedieron en la muerte de Jesús? Vean todo lo que pasó al momento de morir Jesús. Dice, en la muerte de Jesús se oscureció el sol, se rasgó el velo del templo, tembló la tierra, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos muertos. Eso está en Mateo 27, del 51 al 53. Entonces, qué interesante, ¿eh? O sea, todavía para demostrar más aún que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Dios verdadero, al momento de morir pasaron cosas extraordinarias y entonces la gente lo entendió. Y muchos se arrepintieron por haber hecho que muriera un justo, y no solamente un justo, sino que muriera Dios. Luego nos dice, el eclipse del sol que sucedió a la muerte de Jesucristo fue un milagro tanto más manifiesto
cuando que acaeció durante el pleniluvio, cuando un eclipse es naturalmente imposible. O sea, fue en una época que no era acostumbrado. Ni fue tan solo efecto de un terremoto el que se partieran las rocas, porque se ve aún en nuestros días en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén una hendidura de 6 metros de profundidad que corta transversalmente las venas, lo que ni la naturaleza ni el arte son capaces de efectuar. O sea, hasta para la ciencia se dan cuenta aún en el tiempo actual que lo que pasó después de su muerte fue cosas increíbles. En el número 188 dice, ¿qué prueban estos milagros? Dice, prueban que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios, como lo confesaron el centurión y los que con él estaban al pie de la cruz. Cuando se dieron cuenta que brotó sangre y agua, cuando se dieron cuenta todo lo que sufrió, todo lo que padeció y todo lo que ocurrió después, pues fueron los primeros que se dieron cuenta que era Jesús quien había muerto, que era Dios. Padeció Jesucristo, en el 189 dice, padeció Jesucristo en cuanto a Dios o en cuanto a hombre. Jesucristo padeció en cuanto a hombre, porque en cuanto a Dios no podía padecer ni morir. Vean qué interesante. Hemos hablado siempre de las dos especies, ¿verdad? Que Jesucristo es su forma divina y su forma humana. Padeció humanamente, pero no padeció como Dios, porque Dios no puede ser destruido ni puede morir. Luego dice en el 190, padeció Jesucristo la muerte. Bueno, ya lo que dice antes, pero hablando de Jesucristo, se puede decir que toda verdad que Dios ha muerto por nosotros, porque aquel que murió por nosotros es Dios. Claro, la parte humana murió y por eso entendemos que Dios murió, se ofreció por nosotros. En el 190 dice, padeció Jesucristo la muerte sin que él lo quisiera. No, Jesucristo padeció la muerte libremente, movido del inmenso amor que nos tiene. Fue ofrecido en sacrificio porque él mismo lo quiso, está en Isaías. Me amó y se entregó a sí mismo a la muerte por mí, está en Gálatas 2:20. Es decir, desde el Antiguo Testamento, como siempre, nos hablaba de por qué se iba a entregar Jesucristo en la cruz. Luego dice, cuando nuestro Señor dice que era necesario que se cumpliese todo cuando estaba escrito en mí, como aparece en Lucas 14:44, se ha de entender de la necesidad resultante de la aceptación voluntaria que nuestro Señor hizo como medio de salvar al mundo, y de ningún modo de una necesidad anterior y absoluta. Es decir, es una necesidad, podríamos decir que fue una necesidad, se va a oír como que medio gracioso, un pleonasmo, pero una necesidad necesaria, o sea, una necesidad que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el mundo estaba a la deriva. No existía la salvación. Vamos a ver más adelante que los justos estaban esperando a que llegara Jesús a resucitar para que pudieran salir de ahí, lo que conocemos como el seno de Abraham. Entonces, era indispensable que Jesucristo viniera y, como lo había dicho el Padre, pues padeciera por nosotros en la cruz. ¿Qué podemos tomar como una reflexión personal? Pues creo que nuestra reflexión personal debe de ser valorar que Jesús murió por nosotros, valorar que Jesús ha ofrecido hasta la última gota de sangre por la salvación del mundo, y al valorarlo me refiero a ofrecer a Dios las cosas y buscar en agradecimiento agradarle también a Él. Que el Señor les bendiga, gracias, y ojalá lo vean posteriormente en diferido. Una disculpa que lo transmitimos muy tarde, mañana vamos a continuar, Dios mediante, con este libro. Bendiciones, buenas noches.